En Primera de Corintios 14:14. Sigo, paro. Aquí me voy a meter en un ambiente tan profundo que yo no sé si alguien pueda soportarlo. Sigo, paro. Pablo llama el orar en el espíritu el hablar en lengua. Ahí está, Primera de Corintios 14:14. Porque si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Quién ora? El espíritu. Ahora Pablo dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero ya sabemos que podemos orar con el entendimiento y en el espíritu. Dice Pablo, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Pero lo que yo quiero señalar es lo que él dice. Porque si yo hablo en lengua desconocida, escuchen bien, lo que dicen que el que no interprete su lengua que se calle. No, ese es otro tipo de don. Pablo dice, cuando yo hablo lengua desconocida, desconocido es que nadie le entiende, que no hay intérprete para eso, que esa es una línea directa en el oído de Dios, que el diablo puede pegarse al lado tuyo ahí a ver qué es lo que tú estás orando y no va a entender. Jesucristo en Lucas capítulo 4 versículo 4:35. Diga conmigo, Lucas 4:35. La Biblia dice allí, en el verso 35, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño. Diga conmigo, dígale al que le queda al lado, manda callar todas aquellas voces que no se alineen a la visión de Dios en tu vida. Dile, es tiempo de que se calle. Dile, es tiempo de que se calle. ¿Cuántos bendicen a Dios? Siéntese un minutito. Voy a hablar algo bien importante. Estamos hablando sobre conociendo al Espíritu Santo, y hoy vamos a hablar conociendo al Espíritu Santo en la oración. Hay un pasaje que me cautivó hace unos minutos atrás, y en Isaías 59:19, que dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Cuántos bendicen a Dios? Cuando la Biblia habla de levantar bandera, está hablando de la victoria. Satanás se levantará como río, pero el Espíritu de Dios nos dará la victoria sobre toda las artimañas de Satanás. ¿Cuántos bendicen a Dios? Bien, nuestro versículo central de hoy se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 8. Quiero bendecir a todos los hermanos que están en las redes. Espero que en esta noche, en esta corta enseñanza, su vida espiritual dé un giro. Y los que aquí vinieron a recibir más también, a su nombre. Efesios capítulo 6. Si lo encuentra, dígame amén. Efesios capítulo 6. Aleluya al Señor. Capítulo 6, versículo 18. Si lo tienen, dígame. Dice, lean todo, léanlo conmigo. Versículo 18. 1, 2 y 3, léalo. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Diga conmigo, y orando en todo tiempo
y con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Quiero hablar sobre la importancia maravillosa y los beneficios que tendremos si comenzamos a pasar tiempo en nuestra oración orando en el Espíritu. Hay dos formas de orar en el Espíritu. La gente, miles de personas hoy en día, sus oraciones están secas como un desierto. No sienten lo que dicen, no sienten lo que oran, y sienten como que sus palabras se las está llevando el viento. Precisamente por eso hoy quiero hablar sobre el poder que hay en orar en el Espíritu. Hay dos cosas que un cristiano debe de saber. Dos elementos importantes. Primero, la fe o el Espíritu y la fe. El Espíritu y la fe. Un cristiano sin el Espíritu está muerto. Y un cristiano sin fe está más muerto. Amén. Es importante entender que para avanzar en el reino de Dios y ver las cosas de Dios materializadas en nuestras vidas, tenemos que tener fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Romano dice que todo lo que no viene de fe es pecado. Y la Biblia en hebreo habla y nos trae la luz de uno de los secretos de los antiguos, de los patriarcas, de los hombres de la antigüedad, y nos dice que eran hombres de fe. No menciona a Abraham, no menciona a Noé, no menciona a Sara, dándonos claridad al Señor de que por medio de la fe, lo que ellos lo alcanzaron, nosotros por la fe podemos alcanzarlo también. A su nombre. Ese elemento de la fe, es imposible vivir sin la fe. Si no tiene fe, nada de lo que haga tendrá resultado. Diga conmigo, fe. La oración del justo puede mucho. La oración con fe. Ahora, está el vivir en el Espíritu. El apóstol Pablo habla de que fuimos llamados a vivir en el Espíritu y a vivir por el Espíritu. Por el Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, debemos de aprender a orar en el Espíritu y con el Espíritu. Miles de miles de cristianos no están disfrutando este tremendo regalo que el Señor nos ha dado, el orar en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu, no oramos en nuestras fuerzas ni en nuestros deseos, sino que se nos es revelado por el Espíritu el deseo que el Padre va a escuchar o va a responder. Y esto es tan importante que la iglesia de hoy o mucha gente aprendieran esta pequeña enseñanza. Los beneficios que tendríamos, los alcances que tendríamos, las ventajas sobre Satanás, el nivel de revelación, el nivel de discernimiento y de profundidad fuera exageradamente extremo. Cuando alguien ora en el Espíritu, comienza a visualizar cosas que en la carne y en lo natural no se puede ver. Alguien diga aleluya. Y el apóstol Pablo en el verso 18 del libro de Efesios 6 habla de las armaduras, pero termina diciéndonos, orando en ello con toda perseverancia y súplica en el Espíritu. Es imposible hacerle la guerra al diablo en la carne.
Después que Pablo habla de la fe, que habla de la espada, que habla de todas las armaduras, termina diciendo: solo la gente que está en el Espíritu puede acceder a esas armaduras. Orando y perseverando en ello y suplicando en el Espíritu. La gente carnal jamás va a disfrutar de revelación. La gente carnal jamás va a escuchar la voz de Dios, va a discernir los misterios de Dios. Si usted lee la historia de Daniel, cuando él le da a Nabucodonosor y le dice su sueño, lo que se soñó, y le da la interpretación, antes de eso los brujos y los adivinos, que Nabucodonosor amenaza con mocharle la cabeza porque no podían decirle su sueño, y Daniel viene y se lo revela. Estos brujos dicen algo importante. Ellos dicen: lo que tú quieres, rey, solamente los dioses que no moran en carne lo pueden revelar. Claro, ellos no conocen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es tremendamente revelatorio y maravilloso entender la declaración de gente que ni conocían a Dios. Entendieron ellos que las revelaciones profundas y los misterios de Dios le he revelado a la gente que no anda en la carne, sino en el Espíritu. Y es por eso que la iglesia carnal es un ame-reír de Satanás. La iglesia carnal, los brujos juegan con ella, pero cuando la iglesia es espiritual, hace temblar el infierno, hace temblar la región. La gente carnal, mirando televisión, no se duerme, leyendo la Biblia de una vez. Se aburren desde que vienen a la iglesia. Miran el reloj 40 veces. Porque el carnal no percibe las cosas que son del Espíritu. Y yo creo que es tiempo de vivir más en el Espíritu ya. La Biblia dice que el hombre carnal y natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Le llama locura. Dice: esas cosas son locas. Esa gente son unos locos. Porque con una mente natural no se puede aprender las cosas espirituales. Entonces necesitamos comenzar a ir en el Espíritu. Gracias por su entusiasmo. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. El apóstol Pablo nos habla y nos recomienda que nuestra súplica y nuestra oración sea ¿en qué? En el Espíritu. Dígale a alguien: es tiempo de orar en el Espíritu. Es sumamente importante entender los beneficios de orar en el Espíritu. Ahora, ¿qué es orar en el Espíritu? ¿O cómo podemos orar en el Espíritu? Bueno, hay dos formas. La primera es en tu propio idioma. Muy pocas veces se enseña el orar en el Espíritu en tu propio idioma. ¿Cómo ocurre eso? Cuando de pronto, aunque entiendes lo que dice, pero lo que dice no sale de tus sentimientos. Siente que hay una fuerza especial dentro de ti que te hace orar en esa dimensión. Cuando oras en el Espíritu con el entendimiento, ¿sabes cómo te das cuenta que estás orando en el Espíritu? Porque eres absorbido por esa oración y siente que no puede dar otro paso ni salir del capítulo, que algo está controlando tu sentimiento. Cuando estás orando en el Espíritu con el entendimiento, miras el reloj y dice: pasaron 10 minutos, y cuando miras fueron 3 horas. Tú sientes que el tiempo se detiene. Dios se empodera de nosotros. Y aunque queremos orar por dinero, nuestra boca ora por gloria. Sentimos que nuestros sentimientos no intervienen en ese nivel de oración. Y aunque somos conscientes de ciertas necesidades, no oramos por ellas, porque comenzamos a tener revelación en nuestro espíritu de lo que debemos de orar al Padre.
Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir aleluya. Es un momento donde te vas, donde te vas de tu propio sentido para entrar en las revelaciones de Dios. Los planes de Dios en ese momento en ti comienzan a tener vida y afectarte. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Es donde mi mente es cautiva por el Espíritu Santo de Dios. Es donde mis sentidos comienzan a ser controlados por la fuerza de la presencia de Dios. Alguien tiene que decir aleluya. Es cuando oro desde lo profundo de mi corazón. Y yo creo que todos hemos sentido ese nivel de oración. Orando en el Espíritu con nuestro entendimiento, con nuestra mente. Es cuando oro en mi idioma, pero mi idioma está controlado por un sentir espiritual. Comienzo a tener revelación en mi corazón, pero es tan rápido que ni siquiera me doy cuenta. Alguien alabe la gloria de Dios. ¿Le ha pasado a algunos de ustedes que entran en un nivel de oración y sienten que el tiempo se para? Y es un momento donde el sueño se detiene. Es un momento donde el cansancio nos interpone. Es un momento donde los dolores nos interponen. Donde la persecución no tiene lugar. Donde sientes que las críticas no te afectan. Donde te sientes seguro. Donde sientes que tienes tal fe que puedes mover una montaña. Sientes que lo que está orando está sucediendo. ¿Cuánto bendicen a Dios? Esa es una de las formas que aunque oramos con nuestra mente y con nuestro entendimiento, estamos cautivos por el Espíritu Santo. No oramos lo que queremos, sino oramos lo que nos es revelado en el momento, porque el Espíritu toma dominio de nosotros. Y aunque oramos en nuestro idioma, estamos siendo controlados por una atmósfera espiritual. Alma mía, alaba la gloria de Dios. En ese momento ni la música tú escuchas. En ese momento las voces se callan. En ese momento eres un espíritu con Dios. En ese momento comienzas a sentir lo que es una comunión tan plena y tan segura que puede descubrir misterios sorprendentes y sobrenaturales. Y lo que le lleva a un maestro a enseñártelo en 5 años, lo puede recibir en 3 segundos en el Espíritu Santo. Porque en el Espíritu Santo no hay limitación, en tu espíritu no hay limitación. Y yo hoy declaro en fe que esas oraciones muertas, llenas de mortandad, abotezando en tu vida, tienen que terminar. Es tiempo de que pelee tanto con tu carne que ya deje el nivel carnal y entre al nivel del Espíritu. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Y yo no sé si es aquí o es en las redes, pero hoy Dios me dijo: reprende un espíritu de esquizofrenia. ¿Cómo se le dice? Esquizofrenia. Dios va a reprender ese espíritu de alguien. De hecho ya lo está haciendo. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Cuando tú comienzas a orar en tu idioma, pero en el Espíritu, comienza a orar por la campaña, comienza a orar por una actividad, y mientras está orando, comienza a tener revelación de lo que el Padre ha concedido para ese momento. Y es ahí donde tú entras en la oración de acuerdo al corazón y a la voluntad de Dios, porque en el Espíritu Santo te revela en tu espíritu lo que debe decir con tu boca natural. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Yo declaro en fe que tu mente será cautiva por el pensamiento del Espíritu Santo. Yo declaro por fe que tu tiempo de oración será cautivado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Alguien diga amén. A su nombre. Así que 2 formas. La primera es orando en tu propio idioma, pero en el Espíritu. Y la segunda, que es la más importante de esta enseñanza,
es orar en lengua. Yo quiero ser fiel al llamado de Dios. Hay cientos de miles de iglesias que solo oran con la mente. Gracias por su entusiasmo. Solo oran con el entendimiento. Una de las formas más concretas de orar en el Espíritu es orar en lengua. Por eso es que cada creyente debe de buscar a Dios hasta que lo bautice, hasta que hable idioma con el Espíritu de Dios. Si usted no tiene el bautismo, mire, trate de sacar un fin de semana y enciérrese, no coma ni beba hasta que no lo bautice el Espíritu Santo. ¿Habrá alguien que alaba la gloria de Dios? El mayor error de un instituto es enseñar a la gente a ser pastor, le dan diploma y ni siquiera le preguntan si el Espíritu Santo lo bautizó. Pero ¿y para qué yo quiero un tipo lleno de diplomas sin la presencia de Dios? Y la gente se preocupa más por la letra que por el Espíritu. Yo no sé si usted está aquí o no está aquí. ¿Cuánto bendicen a Dios? Yo escuché un testimonio del hermano Gigi Ávila, y él decía que un grupo de jóvenes se graduaron de una universidad muy bonita, muy buena, del instituto, y llegaron con su diploma donde Gigi, nos graduamos. Y él le dijo: ok, qué bendición, ustedes ya hablan en lengua. No, le hablaron del Espíritu Santo. Sí, pero oraron por ustedes para que lo bauticen. No. Miren, métanse todos en ese sótano y no salgan hasta que no hablen en otras lenguas. Y dice él que le trancó la puerta y lo dejó varios días. Y después de los varios días hablaban en lengua, profetizaban, brincaban, saltaban y estaban llenos del Espíritu Santo. Y dice Gigi, le dice: ¿ya hablan en lengua todos? Sí, estamos bautizados. Ok, métanse unos 3, 4 días para que Dios les revele cuál es su ministerio, porque el instituto te capacita, pero el que te llama es el Espíritu Santo. Él es quien imparte los dones, Él es quien imparte el llamado. La iglesia debe de tornar, hermano, a la vida del Espíritu Santo de Dios. Hay mucha letra y hay poco espíritu. Cuando tú hablas de estos temas, de una vez la gente te tacha. Mira, un pentecostal de hueso colorado, un emocionista. Yo prefiero que me llamen emocionista, ojalá, y vivir en el Espíritu, que vivir siendo un dotado, muerto, apagado, lleno de adulterio y de fornicación. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios. Pero tú sabes lo que uno disfruta cuando habla en lengua en el Espíritu. A su nombre. La Biblia dice: en lengua de tartamudo le haré hablar y le daré reposo en ese idioma. ¿Cómo es posible que casi no se hable del don de hablar en lengua? Y haya tanta gente confundida, justificando su poca entrega a Dios, diciendo que eso es el que el Espíritu le quiere del don. Eso es para todo. Lo que pasa es que hay diferentes ramas en el don de hablar en lengua, que no tengo tiempo para explicar hoy. Esa es la rama cuando hablas en lengua como señal para un incrédulo, que hablas en un idioma que tú no estudiaste, pero que por el Espíritu dice chin, chin, chan, chan, y el chino escuchando dice, oye, dice: arrepiéntete porque si no te pierdes. Y el chino dice: ese tipo se le ve cara de taco. ¿Cómo es que habla en chino? Esas son lenguas como señal. Esa fue la lengua que cayó en el día de Pentecostés. ¿Cuánto bendicen la gloria de Dios? Dice: y los oíamos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. Hablaban en diferentes idiomas porque el Espíritu se lo daba. Ese fue la primera manifestación de una lengua entendible. Pero luego Pablo habla de lenguas celestiales.
y de género de lengua y de misterio. Sigo, paro. Es increíble ver cómo organizan congresos hablando del Espíritu y el que menos está es el Espíritu Santo. No incluyen en sus conferencias el don de hablar lengua, porque tienen miedo que el abogadito que da mucho diezmo, como es un apagado, no quiere buscar a Dios, que lo ofendan porque tiene 15 años que no habla en lengua. Y para que no se ofenda porque se va a sentir mal, óyeme, no, llévatelo por un monte, mételo en una cueva, dile, mira, lo de la universidad déjalo afuera, lo del abogado déjalo afuera, conviértete en un siervo sediento y hambriento, porque la Biblia dice que el que busca a Dios lo va a hallar, y esa palabra no falla. La Biblia no falla. El que busca a Dios lo halla. Fue el mismo Cristo que dijo: el que tenga sed, venga a mí, beba, y de su interior fluirán ríos de agua viva. Y dice el escritor, y esto hablaba del Espíritu Santo. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios a su nombre. Es sumamente importante que el Señor te bautice. Cuando Dios te bautiza, te llena. Cuando Dios te bautiza, tu vida cambia. Eres alterado. Eres llevado del ámbito natural a un ámbito espiritual. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios a su nombre. Pastor, no tengo el bautismo. No se sienta mal. Pues entonces este mensaje es para ti. Es Dios diciéndote: si me buscas, yo te doy. Habrá alguien que diga aleluya. Cuando Dios te bautiza, te llena. Imagínese, uno tiene problemas con los que están llenos. Ahora los que están vacíos. A su nombre. A su nombre. Orando en lengua. ¿Qué significa este versículo de Efesios 6:18? Orando en el Espíritu. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice orando en el Espíritu? Según la Biblia, a lo que Pablo llama orar en el Espíritu es orar en otras lenguas. Abra su Biblia conmigo. En 1 Corintios 14:14. Sigo, Pablo. Aquí me voy a meter en un ambiente tan profundo que yo no sé si alguien pueda soportarlo. Sigo, paro. Pablo llama el orar en el Espíritu el hablar en lengua. Ahí está, 1 Corintios 14:14. Porque si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Quién ora? Ahora Pablo dice: pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero ya sabemos que podemos orar con el entendimiento y en el Espíritu. Dice Pablo: oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Pero lo que yo quiero señalar es lo que él dice. Porque si yo hablo en lengua desconocida, escuchen bien, lo que dicen que el que no interprete su lengua que se calle. No, ese es otro tipo de don. Pablo dice: cuando yo hablo lengua desconocida, desconocido es que nadie la entiende, que no hay intérprete para eso, que esa es una línea directa en el oído de Dios, que el diablo puede pegarse al lado tuyo ahí a ver qué es lo que tú estás orando y no va a entender. Tú sabes lo precioso que tú puedes hablar con Dios y el diablo no te entienda. Alaba la gloria de Dios. Cuando hablo en lengua desconocida, mi espíritu es el que ora. Santo, gracias por su entusiasmo. Sigo, paro. Pero hay algo profundo. Pablo dice que no solo se puede orar en el Espíritu. Oye esto, Virginia. Pablo dice: oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Pero Pablo dice: cantaré con el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento.
¿Qué pasa en este tiempo? Que hay muchos cantando con el entendimiento, pero muy poco dicen Shindalamanso lemaha. Poco. Y Dios dice, yo quiero que alguien también cante en el espíritu. Alguien que entienda que el disco que está grabando no se te va a dañar si el Espíritu Santo te toca grabándolo. Olvídate de esa tontería. De hecho, tal vez ese es el elemento que le va a dar vida a ese disco. Alguien alabe la gloria de Dios. Pablo dice que yo puedo cantar con el entendimiento, canciones entendibles, pero que puedo cantar canciones que no me la entiende nadie. Por eso tú ves gente que tú los miras y dices, está loco, porque en un momento la nación está hablando en lengua, y de pronto sendelemese ribra camasaya. Dice, no, ese tipo está loco. No, es Pablo que dice que se puede orar en el espíritu y se puede cantar en el espíritu. Hay que volver a la vida de Dios. Hay demasiada humanidad en el púlpito. Demasiado humanismo. Demasiado sentimiento de gente. Gente tratando de explicarle a gente carnal las cosas espirituales. Que vino la reportera, que cómo que ocurren los milagros. No, que yo oro y Dios lo toca. Sí, pero ¿qué explicación tiene? Ninguna. No, pero explíqueme. No, es que usted no es cristiano. Es que usted se levantó en la madrugada a leerme a mí, a estudiarme a mí para quererme hacer vergüenza. No, es que cuando usted sea bautizado y usted habla en lengua, usted va a decir, yo entiendo por qué usted ora por los enfermos. Yo no tengo que explicarle, yo no tengo que quedar bien con el noticiero. Yo tengo que decir lo que dice la Biblia. Los milagros son por fe, el crecimiento es por fe, y los diablos se van por la fe. Orando en el espíritu. Ay. ¿Cuánto están deseando llegar a casa para orar en el espíritu? ¿Cuánto están deseando? La Biblia dice que el que ora en lengua se edifica a sí mismo. Diga conmigo, se edifica. ¿Qué significa edificar? Que le da aumento a la vida que tiene. Diga conmigo, el que ora en lengua se edifica. Pero ¿y por qué hay tanta gente que impiden eso en la iglesia? Y pastores doctados, gente de alta, gente de nivel universitario, que no le dan paso a eso, no lo dejan fluir. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos entendido que hay 4 niveles de lengua. Está la que le expliqué, que es la lengua como señal. Está la lengua que es como profecía. O sea, el problema es, déjeme seguir. ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre. En ese nivel de hablar en lengua, nadie te entiende. Solo Dios. A su nombre. A su nombre. Los hombres no te pueden entender. Ni los brujos tampoco. Si el mundo natural tiene un lenguaje, ¿no creen ustedes que el espiritual también lo tiene? Sigo paro. Si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, esto significa que el mundo visible es una copia del mundo invisible. Aquí hay carro, Elías se fue en un carro de fuego. En el mundo espiritual hay otro idioma que no es el idioma ni inglés, ni español, ni alemán. Yo que fui criado entre brujos, cuando mi tía o mi mamá venía el diablo sobre ella hablaban en otro idioma. Muchas veces hablaban en haitiano, en africano, y otra vez hablaban en un idioma que no lo entendía nadie. Entonces, si los hijos del diablo disfrutan el lenguaje del diablo, ¿cómo es que yo no puedo disfrutar el lenguaje del Espíritu Santo? Satanás es un perfecto imitador de las cosas de Dios. Satanás imita, pero no crea. Ese poder nada más lo tiene Dios. A su nombre. Cuando oras en lengua, según, te lo voy a leer, mira lo que dice. Oye lo que dice aquí. A su nombre.
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le puede entender porque el Espíritu habla misterio. Oye, nadie le puede. Se lo voy a leer otra vez, disculpe. Porque el que habla en lenguas, eso está en 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio a Dios. ¿Entendió o no? Si se pusiera en el Espíritu me entendiera. Escuche lo que le estoy hablando. Cuando yo me arrodillo en mi lugar y oro en mi idioma natural por el Espíritu, absorbido por ese momento, y de pronto comienzo a hablar en lengua, pueden entrar mi esposa y mis hijos y no me van a entender, porque yo no le estoy hablando a ellos. Mi espíritu no le está hablando a lo humano. Mi espíritu no le está hablando a lo corporal, a lo temporal, a lo limitado. Mi espíritu le está hablando al ser llamado Dios, que es ilimitado. Hablo misterio que nada más Dios entiende mi misterio. Gracias por su entusiasmo. Habrá alguien que alaba a Dios. Y tal vez en esos misterios estoy intercediendo por una muerte que yo mismo ni sé qué va a pasar. Pero que Dios sí sabe por qué oro en ese misterio. Entonces, ¿por qué impedir hablar en lenguas? O mejor dicho, orar en lengua. Cuando oro en lengua, hablo misterio. Alguien alabe a Dios. Está claro que el orar en lengua es orar en el Espíritu. Y en este tipo de oración es muy poderoso. Cuando oras en lengua, no solo habla misterio, no solo te edifica, ora en el Espíritu. Hay un regalo que dice Judas, escúchelo. Judas capítulo 1, versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificaos vuestra fe santísima, vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Ya sabemos que orar en el Espíritu. Cuando oro en lengua, Judas 1:20 dice que cuando yo oro en lengua, mi fe se edifica. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? Yo sé cuando en mi idioma estoy orando en el Espíritu. En lengua, ya yo sé que en el Espíritu. Es un momento donde tú sientes que tu oración lo puede todo. Donde no eres interrumpido por nada. Donde eres absorbido por esa fresca unción. Es donde en tu corazón es revelada la voluntad de Dios. Y comienzo a orar por un ciego. Y orar por un ciego. Y sana a los ciegos. Y tú sientes que esa oración está siendo efectiva. Cuando llega la noche, Dios sana a un ciego. Porque es una oración en el Espíritu. Ahora, Judas dice que cuando yo oro en lenguas, oro en el Espíritu, mi fe se edifica. Es decir, que yo puedo hacer que mi fe crezca. Y que la fe, digámoslo así, tal vez suene un poquito tonto, sin sentido, pero lo voy a decir para que sea entendible. Si mi fe hoy, esta semana, solo me da para sanar un dolor de cabeza, si yo oro en lenguas, en 2 semanas me puede dar para levantar, para sanar un cáncer. Y a medida que yo voy edificándome y edificándome en el Espíritu, mi fe va creciendo. Porque mi fe depende de la revelación que yo tengo en Él. De Él, de su poder. A su nombre. Y voy a terminar. Cuando dice: edificaos vuestra santísima fe orando en el Espíritu. La palabra edificar en griego es construir sobre. Aleluya. ¿Hay alguien que diga aleluya? Aleluya. Sobre edificar
encima. Es decir, que cuando oro en lengua, añado fe a mi fe. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Hay alguien que está aquí en esta noche? Dígale al que le queda al lado: cuando oro en el Espíritu, añado cosas a mi fe, añado cosas a mi espíritu. Es que yo comienzo a orar en lo natural, y de pronto comienzo, gracias hermano, y esa unción viene, y entonces las cosas que yo no tenía comienzan a añadirse, porque comienzo a edificar sobre lo que ya está edificado. Alguien que alabe la gloria de Dios. Yo declaro que ese nivel es para ti esta noche. Habrá alguien que alaba a Dios. Y yo sigo hablando en lengua, y sigo hablando en lengua, y sigo hablando en lengua, y sigo hablando en lengua. Y de pronto viene otra vez mientras hablo en lengua, y se me van añadiendo cosas. Y yo que entré sin nada, después que salgo de la oración, estoy edificando sobre la edificación. Mi fe es edificar. ¿Crees? Sin mencionar el dinero que habrá dentro de esa cartera. Judas dice: cuando ora en lenguas, ora en el Espíritu, tu fe se edifica. Edifica sobre, edifica encima. Alguien alabe a Dios. A su nombre. Es un hermoso regalo del Espíritu Santo el que podamos hablar en lengua, que podamos orar en lengua. Imagínate que tu fe creciera si oras en lengua. Alguien diga aleluya. Tú sabes que en el reino de Dios todo se mueve por fe. Entonces sin fe nada sucede. Entonces Dios nos dio un regalo de cómo hacer crecer la fe, de cómo edificarla, de cómo añadirle, orando en lengua. Aleluya. Sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Porque todo fue hecho por la palabra de Dios. Por fe fue constituido el universo. Alguien dice aleluya. Hay dos puntos importantes. Primero, la confusión hoy es esta: que las lenguas que son para orar en secreto, la gente la habla en público, y la del público la habla en secreto, al no estar entrenado en el Espíritu Santo. La lengua que es para ellos, que es para edificar. Pues si alguien habla en lengua y no hay intérprete, calle, háblela para sí mismo. La lengua que es para profetizar, se habla en público. Esos dones no se ven casi, pero sí existen. Cuando de pronto alguien se levanta y comienza a dar un mensaje en lengua, y allá alguien entiende y dice: así dice el Señor. Esa lengua es permitida, pero en público. La que yo te estoy hablando hoy no es la del público, ni es la de señal, ni es la de profecía, porque hay lengua profética que tú la vas hablando y tú mismo la vas interpretando. Esas no son lenguas de misterio, esas no son lenguas que nada más Dios la entiende. Esa lengua la entiende cualquiera que tenga el don de interpretación. Entonces yo no te estoy hablando de la lengua que se habla en público, yo te estoy hablando de orar en secreto en lengua. Cuando hablas misterio con el reino. El mundo espiritual es amplio en Dios. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? Y segundo, y termino, diga aleluya. El problema o lo que ocurre con miles y miles de iglesias es que solo se quedaron en el hábito
de orar con la mente, oración mentales con el entendimiento, y muy pocos van al nivel de orar en lengua. Cuando solo ora con la mente te cansa fácil. Cuando solo ora con un entendimiento vacío te cansa. Hay miles de gente que no oran en lengua, no hablan en lengua. No es importante ya. Ya no es algo que se debe de exigir. Puedes vivir siendo cristiano sin ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero a mí no me gustaría eso. Porque si Pablo lo era, y Esteban lo era, y Lucas lo era, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Hoy en día hay mucha gente buena, llena de un conocimiento, pero carecen de revelación. Cuando hablas con conocimiento, va la mente de la gente. Cuando hablas con revelación, va el espíritu de la gente. Y la gente cambia desde el espíritu hacia afuera. ¿Alguien puede entenderme? Hay muchos doctores, graduados en diferentes ramas en la Biblia, en conocimiento, y es una bendición. Pero fuera más explosivo si ese profesor de universidad sacara 2 y 3 horas para hablar en lengua y orar en lengua. Conocer los misterios que solo el Espíritu los revela, que no están en los libros, que solo está en el mundo del Espíritu. Y hoy yo quiero invitar a alguien a que anhele orar en el Espíritu, orar en lengua, pasar horas allí orando en el Espíritu Santo. El que no ora en el Espíritu jamás conocerá grandes misterios del Espíritu. Y yo lo quiero dejar con este versículo. Pastor, me aburre su mensaje. Es que tú eres un carnal. No puede entenderme, no puede comprenderme. Estás ahí pensando en pollo, en taco, en pupusa. Yo te estoy hablando de cosas eternas y tu mente está en cosas pasajeras y temporales. ¿Cuánto le gustaría orar en el Espíritu esta próxima noche? ¿Cuánto le gustaría que Dios lo tome ahí en el Espíritu orando? Yo los quiero dejar con este versículo tan interesante. Y dice así: el orar en el Espíritu es permitir al Espíritu Santo que nos ayude en la oración. Porque cuando ora en lengua, ora misterio con Dios. Y el que conoce los misterios sabe por qué estás orando. Sigo paro. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir o cómo conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando la iglesia solo ora con entendimiento, no en el Espíritu, como yo expliqué, que se puede orar en mi idioma, en el Espíritu, pero cuando oran sin la presencia sin el Espíritu, en la mente, no saben orar. La oración mental sin el Espíritu no es oración, son vanas repeticiones. El problema de mucha gente que solo ora con el entendimiento. Y Señor, mira El Salvador, y está bien, pero a lo mejor en ese momento no es El Salvador, es México. Porque ya Dios tiene a alguien por El Salvador y a ti te quiere entrar a México. Pero cuando oramos con una lista, lo más tremendo es ir con una lista y regirse por la lista, el punto número 1. Señor, míralo, este es el punto número 1. Señor, mira este, el punto número 2. Ave María, San de Dios, ruega por... Eso es lo mismo. Eso es lo mismo que hacen los judíos en el muro de lamentación. Perdónenme los amantes de los judíos, yo lo amo también. Pero eso
Eso no. Cuando en el Pentecostés, ahí cerca de ese muro, cayó el Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas. Y tú entras a la mezquita y tú entras a donde está ese templo de Ará y tú ves los árabes, palabras aprendidas, palabras enseñadas, palabras que desde niños se las saben y solo las repiten y las repiten y las repiten. Eso no ora en el Espíritu, pero eso no me da problema. Yo no me siento mal con eso. Donde me preocupo es que veo a la iglesia igual con una lista. Ay, Señor, mira a María. Ay, Señor, mira a José. Y vuelve otra vez en la mañana. Señor, mira a María, mira a José. Oye, deja que el Espíritu te tire al piso. Deja que el Espíritu te arrebate. Deja que el Espíritu te ponga a interceder. El Espíritu te va a poner a interceder por lo que realmente Dios quiere hacer. Oh, Espíritu de Dios. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Shanda la vasaya. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu, tira la lista al piso y tira la lista por un lado y tírate al piso y dile: Espíritu Santo, cómo orar yo no lo sé, cómo conviene yo no lo entiendo, pero aquí está mi espíritu, aquí está mi alma, aquí está mi boca. Ven sobre mí, arrebátame y ponme a interceder. Oh, con gemidos indecibles. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios. El único que te pone a orar sin palabra es el Espíritu Santo. ¿Cómo? Pregúntame cómo. También está el nivel de oración de gemido. Cuando tú notas, tú vas y ves a alguien gritando con gemido. Tú dices: está loco. Ese lenguaje nada más lo entiende el que se lo está dando. En ese grito se están salvando gente. En ese grito el diablo está soltando a alguien. En ese grito están reprendiendo los demonios de la casa. La iglesia tiene que volver a la vida del Espíritu. Orando en el Espíritu, gimiendo en el Espíritu, alabando en el Espíritu. ¿Dónde están los cantantes de esta generación que cantan lengua, que cantan en el Espíritu? No, es que va a decir el productor. ¿Qué productor carnal, humano, natural, que no entiende las cosas del Espíritu? El don que tú tienes no te lo dio el productor, te lo dio el Espíritu Santo. Montones de ministerios imitando al Espíritu Santo. Sigo, paro. Voy a parar. El único que te hace orar sin palabras es el Espíritu Santo. ¿Alguno aquí le ha pasado que ha sentido tan fuerte la presencia de Dios que ni las palabras le salen? Solo le sale un gemido y una lágrima. Aleluya. Y cae al piso y te queda como absorbido por 2 horas, llorando. Y parece que el cielo bajó a la tierra. Y tú dices: Dios mío, no estoy diciendo palabras, pero algo está sucediendo. Y cuando sale de ese nivel, siente que Satanás se inclina delante de ti. Siente que el diablo huye de tu presencia. Y tú dices: Dios mío, pero yo no dije palabras. Es que no se necesita palabra, hermano. Es la dirección del Espíritu Santo. Pablo dice: ¿cómo orar? No sabemos. ¿Cómo conviene? No lo entendemos, pero el Espíritu en nosotros nos ayuda a orar. Él nos ayudará. Le voy a contar esta. Santo. Yo sé lo que orar con el entendimiento en el Espíritu. Porque es que es una combinación. Puede venir 1 hora hablando en lengua y después otra hora hablando con entendimiento. Y está en el Espíritu. Cuando hablo de gente que ora mentales, que son gente secas con una lista. Y todo lo yo oraba así. Yo comenzaba con Haití. Y terminaba con Puerto Rico y todas las naciones. Está bien.
Ese es el primer nivel. Pero viene un nivel donde dice, no es Haití, hoy es El Salvador. Todo lo que va a suceder en el reino tiene que estar en conexión con el del reino. Cuando estaba en estos días por ahí, no voy a decir dónde, el Espíritu me tomó. Siempre yo me pongo de rodillas a orar y termino roncando. Esa noche dije, escucha bien, carnecita, esta noche no te vas a dormir de rodillas. Yo comencé a orar esta cierta hora y oré tanta cantidad de oración que no la voy a mencionar porque no quiero que la gente me crea o me vea como un modelo para llorar. No, el Espíritu Santo tiene que revelarte a ti. Yo recuerdo que llevaba muchas horas. Es que en ese nivel del Espíritu, tu carne es absorbida por tu espíritu y ella ya no controla sino tu espíritu. Entonces en ese nivel de espíritu tú escuchas lo espiritual y ves lo espiritual. Yo me levanté, yo me levanté esa rodilla brincando, feliz. ¿Usted sabe lo que Dios hablarle? No, es una bendición. Que el que le digo sea la luz ahora me habla en el oído. Bendito sea Jehová. Y me dijo lo que tenía que hacer en la noche y lo que iba a pasar. Y me dijo, haz esto y este es lo que tiene que hacer. Cuando yo fui a ese lugar, ya yo sabía lo que el Espíritu quería. Entonces esa es la garantía del éxito ministerial. Vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu, orar en el Espíritu, predicar por el Espíritu. Jesucristo era tan sujeto y tan amarrado al Espíritu que sus últimas palabras, cuando estaba ahí en el monte que se iba allá, dice en Hechos capítulo 1, dice, y dio mandamiento por el Espíritu. Hasta sus últimas palabras fueron por el Espíritu. Entonces, ¿por qué nosotros queremos vivir sin el Espíritu? Hablar sin el Espíritu. Lo más ridículo, escuche esto, lo más tonto, lo más feo, lo que más revela la mortandad de un pastor es averiguar los problemas de todos los miembros y luego predicarlos. Eso habla de lo muerto que es usted. Perdónenme, ¿sabe? El hombre de Dios no es médico para estar consultando a los miembros casa por casa el día entero. El hombre de Dios tiene que subir al monte y bajar con los mandamientos, con la revelación, con lo que Dios quiere para el pueblo. Mire, volviendo a este punto, orar en el Espíritu es muy amplio. Y para esta noche yo no pudiera abarcar ese tema tan profundo, tan beneficiable, tan hermoso. ¿Cómo te transforma? Cuando ora en el Espíritu, el primero en ser transformado es usted. ¿Me sigue? ¿Me sigue? El primero que disfruta ese impacto es usted. Y orar en el Espíritu no, va más allá que palabras. Es algo maravilloso. Entonces, en cierta ocasión, que esto es lo que le quería contar, yo estaba en un estado, que no mencioné el nombre tampoco. Y yo pasé mucho tiempo orando. Llegó un momento, porque cuando tú oras en el Espíritu, yo no sé si me lo puedan. Tú oras 40 minutos en tu idioma en el Espíritu, luego oras una hora hablando en lengua, y de pronto estás cantando si tú no sabes cantar. Y de pronto está en el solo adorando. Por eso Pablo dice, si canto con entendimiento, también canto por el Espíritu Santo. Y yo estaba orando allí y ya llegaba la hora de predicar. Y hubo un momento donde yo fui tan desconectado de lo humano, hermano, que yo sentí que el tiempo para mí se detuvo. Y sentí que me fui desde el cuerpo, que me fui de mis sentidos. Me sentí flotando. Así me quedé. Ya ni palabra me salía, estaba tan absorbido.
que cuando abrí los ojos dije, ¿estoy en el aire o estoy en la tierra? Yo recuerdo que un día en Carolina del Norte yo estaba orando y me entregué tanto al Espíritu Santo, la gloria sea de Dios. Allí, tanto que cuando el pastor me tocó la puerta y la abrió, puff, casi se cae al piso. ¿Me siguen? Lo voy a dejar hasta aquí, pero sí les quiero animar a que rueguen al Señor para que le dé ese hermoso don de orar en lenguas, de orar en el Espíritu, y le garantizo que esta enseñanza de hoy usted la va a disfrutar por muchos años, porque será librado de muchas cosas sentimentales. Alguien déle la mano a alguien y dígale, prepárese, porque una aventura nueva de la oración va a tocar la puerta de tu casa. Si alguien está vivo, diga amén. Si alguien está aquí, grita aleluya.